En los últimos años las teorías de la conspiración se han expandido a toda velocidad, aprovechando las posibilidades infinitas de un mundo hiperconectado. Entre esas teorías hay una en particular que cada vez suma más adeptos, una que cada vez con más frecuencia es mencionada incluso en los medios tradicionales, que ya dejan de tomarla como una tontería y la presentan con cierta sospecha. Lo que hasta hace unos años nos podría haber parecido una simple y tonta exageración, hoy es tema de debate en extensos foros que no se cansan de amalgamar pistas para tratar de echar algo de luz sobre un entramado que no deja de complejizarse y se torna más y más siniestro a medida que el tiempo pasa. En el centro de todo una palabra que ya por su propio peso parece definirlo todo, pero que sigue siendo un completo enigma para la mayoría: Illuminatis. ¿Beyoncé gana muchos premios? Illuminati. ¿P. Diddy hace fiestas en su casa con presencia de menores? Rituales Illuminatis. El asesinato de Kennedy, llegada del hombre a la luna, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Illuminatis, Illuminatis y más Illuminatis. Allí donde hay altas esferas de poder ocultando información o tramando algo, los Illuminatis parecieran estar presentes. Políticos, ídolos del pop, estrellas encumbradas, todo aquel que tenga una amplia llegada a las masas ha sido señalado al menos una vez de ocupar un rango dentro de esta supuesta agrupación secreta que estaría orquestando el devenir del mundo desde hace cientos de años. Pero no nos adelantemos. ¿Nuevo orden mundial? ¿Pactos con seres del más allá? ¿Cuál es la historia real detrás de esta agrupación? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó a infiltrarse dentro de la cultura popular y a meterse dentro del ambiente pop y haber calado tan hondo? ¿Cuál era su relación con las demás logias? Y más importante aún, ¿siguen en funcionamiento aún? ¿Qué es lo que hacen en sus reuniones? Bueno, para dar respuestas a todas esas preguntas, vamos a conocer hoy el lado oscuro de los Illuminatis. Fundador. Como siempre, solo basta la presencia de un sujeto lo suficientemente inquieto para que el rumbo de la historia cambie drásticamente. En este caso, el sujeto al que nos interesa conocer nació el 6 de febrero de 1748 en el Electorado de Baviera y se llamó Adam Weishaupt. Pongamos un poco de contexto. El mundo atravesaba no pocos conflictos para esa época. Hay que recordar que en 1699 se había iniciado una guerra entre Rusia, Suecia y Dinamarca que había durado casi 15 años. Al mismo tiempo, las potencias occidentales como Inglaterra, Países Bajos, Italia, Francia y España sostenían la famosa Guerra de la Sucesión por la corona de España. Atenta a esta contienda, Escocia se había unido a Inglaterra, llamándose ambas desde entonces la Gran Bretaña. Por su parte, Federico II de Prusia había estado en la guerra con Austria, Inglaterra y Francia desde 1741. ¿Y qué significaba esto? Que corría sangre, que la formación geopolítica del mapamundi estaba en plena ebullición y que se olían en el aire los vientos de cambio. Los intelectuales sabían que las ideas podían crear nuevos modos de entender a las sociedades y ya se había comprobado que bastaba un pequeño empujón bien dado para que una simple piedra se convirtiera en una avalancha capaz de darle un vuelco rotundo a toda la estructura conocida. Eran básicamente épocas convulsas y un jovencísimo Adam de apenas 5 años tuvo que enfrentar algo aún más movilizador: la muerte de su progenitor. Pasaría entonces algo que cambiaría su vida y que traería consecuencias significativas que llegarían hasta nuestros días. A la deriva y sin tener quien lo criara, el pequeño terminó bajo la tutela de su padrino, un hombre que era profesor de Derecho y partidario del movimiento conocido como Ilustración. La Ilustración creía que el poder de gobierno debía residir en el pueblo y no en la monarquía absolutista, por lo que abogaban por la libertad política y la división de poderes. Los ilustrados creían básicamente que el uso de la razón podía ayudar a combatir la ignorancia y la superstición, muy instaurada también por aquellos años. Bajo estos preceptos se crió Adam, que pronto pudo notar que sus ideas incomodaban a sus docentes. Docentes que en la mayoría de los casos eran jesuitas, que ponían a la fe y a la religión en el centro de toda cosmovisión. A pesar de los múltiples problemas que le trajo su postura, con tan solo 20 años, el joven consiguió un doctorado en Derecho, siguiendo los pasos de sus admirados padre y padrino. Unos años después ya era profesor universitario. Aunque las constantes controversias que despertaban sus ideales lo habían puesto en más de una lista negra, Adam seguía haciendo alarde de una inteligencia que le abría puertas y lo acercaban cada vez más a la gente poderosa.
Incluso cuando en 1773 el Papa Clemente XIV abolió los beneficios de la Compañía de Jesús, empezó a ocupar cargos que hasta ese momento solo eran aptos para los ya mencionados jesuitas. En esos años acalorados también adhirió a la filosofía empírica y se llenó de entusiasmo por el futuro. Ya en sus tardes de estudiante, había logrado eludir la censura de sus maestros, organizándose junto a otros muchachos que pensaban como él. ¿Y cómo lo habían hecho? Sencillo, creando grupos secretos en los que compartían autores y libros críticos al modelo eclesiástico. Este método lo había salvado de convertirse en un solitario y ya adulto Adam se preguntó por qué no seguir por aquel camino. El pensamiento que tantas vueltas le daba finalmente se asentó cuando comprobó que ahora no estaba del todo bajo el yugo de los jesuitas. Los nuevos jóvenes se entregaban a grupos que deseaban explorar cosas como la alquimia. Esto lo desesperó y escribiría en sus diarios que lo atormentaba pensar cómo las mentes más preparadas terminaban adhiriendo a ideas poco útiles para cambiar realmente a la sociedad en la que vivían. Así fue como el 1 de mayo de 1776, Adam decidió usar su influencia como profesor y adoptó el nombre de Hermano Espartaco y se lanzó a la creación de otra orden secreta. Lejos estaba de imaginar el impacto que la misma tendría. Nacen los Illuminati. Por supuesto que siempre hubo dudas sobre el objetivo de la orden. Después de todo, la misma era secreta, y muchas de las cosas que pasaron en su interior los primeros años jamás las sabremos. Las pocas filtraciones que se pudieron obtener describen a los Illuminatis como una agrupación que buscaba promover las doctrinas de la igualdad y la libertad, a la vez que combatían a la religión en pos del racionalismo. Otros sugieren que en realidad siempre se trató de personas cultas con cierto grado de influencia, que buscaban saciar sus deseos de sentirse importantes. Estos detractores incluso remarcan que el manejo interno de la orden estaba lejos de ser democrático o igualitario, más allá de lo que profesaban. ¿Tenían los Illuminati realmente algo de relevancia o eran una asociación de poca monta? Lo que sí queda claro es que al momento de elegir un símbolo que los representara, Adam y los suyos habían elegido el mochuelo de Atenas, diosa de la sabiduría, las artes y las técnicas de la guerra. El mochuelo es una especie de ave rapaz muy similar al búho, que ha sido utilizado como representación de la filosofía. Más adelante, otro de sus símbolos representativos sería el ojo de la providencia, pero del mismo hablaremos en unos minutos. Según lo que el propio Adam contaría, la sociedad que había formado pronto mutó en una red de espías, cuya misión era, por sobre todo, recolectar información. Se suponía que dentro de los Illuminatis había personas de diferentes círculos sociales. Cada una de estas personas traía al interior de la orden sus valiosas observaciones, y así la agrupación empezó a concentrar significancia gracias a su privilegiada posición en la cadena de eventos. Quienes estaban en los Illuminatis podían acceder de primera mano a información que otros no tenían, lo que siempre era un factor positivo, ya sea para ganar dinero o favores. No tuvo que pasar mucho para que la estructura interna derivara en subgrupos y los rangos se hicieran presentes, generando una articulación más amplia y denegando a los iniciados a tener acceso, al menos al principio, a los documentos más valiosos. Cada vez más recelosos de sus gestiones, los Illuminati tuvieron un pequeño auge, sobre todo cuando, luego de ganar confianza en sí mismo, Adam decidiera investigar cómo se manejaban otras organizaciones secretas. Para tal fin, en 1777 se adentró en una logia masona de Múnich. Allí pronto logró llamar la atención de masones de mayor rango y, fiel a su espíritu inquieto, presentó sugerencias de reformas. Al leerlas, todos coincidieron en que el sujeto era muy inteligente, pero también ciertamente arrogante, por lo que no tuvo mucha buena aceptación a largo plazo. Sin embargo, la experiencia le sirvió para algo fundamental: reclutar a personas hacia los Illuminatis, que cada vez tenían más reglas sobre qué leer y qué conclusiones podían o no sacar de aquellos textos. Así, el principio básico de la ilustración, que les había servido de piedra fundacional, se veía contrariado conceptualmente. ¿De qué servía estar libre de la presión de la religión si ahora debían someterse al escrutinio de otros hombres que se mantenían entre sombras? Adam supo entonces que si quería que su orden siguiera en pie, tenía que hacer unas cuantas modificaciones. Encumbrándose en el poder. Para evitar el malestar que la agrupación empezaba a rumorearse, su fundador decidió seguir los consejos de un ex alumno suyo y, aprovechando la llegada medianamente popular que había logrado, perfeccionó la logística interna. Así, para 1778 Adam propuso como nuevo nombre Bien en Orden, o la Orden de las Abejas, porque se imaginaba que los afiliados debían recopilar el néctar de la sabiduría dirigidos por una abeja reina.
Al tiempo se inclinó por Bund der Illuminaten, es decir, Unión de los Iluminados, y finalmente volvió a una consigna más cercana a la original, eligiendo Illuminaten Orden, es decir, Orden de los Iluminados. A esta reorganización se le acompañó con una estructura más ritualística, para lo que Adam contó con la invaluable ayuda del aristócrata bajo sajón Adolf von Nitsch. Para 1782, Adolf había agregado a las ideas de Adam todo un organigrama que atrajo la atención de muchos nuevos adeptos, sobre todo de aquellos que venían de otras organizaciones secretas, como ya dijimos. Aunque los iluminados adoptaron aspectos masónicos, también es cierto que ni pertenecían a la misma orden ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales, como la Gran Logia o el Gran Oriente. A diferencia de otras sociedades, los iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. Para muchos estas diferencias eran refrescantes y prometían nuevas oportunidades. Esos años fueron fundamentales para que la orden de los Illuminatis no solo creciera considerablemente, sino que lograra tener infiltrados en otras logias. Pero claro, así como ellos extendían sus tentáculos, otros que no los miraban con muy buenos ojos, también empezaron a investigarlos, infiltrándose entre sus filas para tratar de discernir qué tenían los Illuminatis para seducir a todos. De pronto, con infiltraciones en todos los frentes, comenzaba a gestarse una inesperada batalla de las logias. Batalla de las logias. Karl Gotthelf había nacido el 11 de septiembre de 1722, provenía de la antigua nobleza de Silesia, poseía importantes propiedades en Lusacia, y nos interesa saber de él porque fue el fundador y jefe de la Stricta Observancia, la organización masónica de alto nivel más grande e importante del continente europeo en el siglo XVIII. Según Karl, no se cansaba de repetir, la Stricta Observancia era sucesora directa de la mítica Orden Templaria, disuelta supuestamente en 1312. Con tal carta de presentación, no extraña que Karl lograra volverse una especie de imán irresistible para todos aquellos con ganas de formar parte de una asociación que prometiera grandes revelaciones o por lo menos sacarlos del sopor. Como si esto no fuera poco, Karl aseguraba a quien quisiera escucharlo que se mantenía en contacto con, cito, superiores desconocidos. Decía que estos superiores le revelaban secretos y le daban consignas a seguir. Quienes creían en sus palabras quedaban consternados y repletos de esperanzas. ¿Acaso podía ser que antiguos templarios tarde o temprano se manifestaran frente a ellos para revelarles todos los secretos de la humanidad? El espíritu positivo y paciente de todos los seguidores de Karl se desmoronó cuando el propio Karl murió y nada pasó. Corría el año 1776 y no hubo superiores desconocidos que se acercaran para decirles cuál era el camino a seguir. En ese momento, incluso quienes más habían defendido al hombre, decidieron sumarse a las filas de quienes lo trataban como un simple estafador. Aprovechando este descrédito fue que Adam y su gran aliado Adolf empezaron a construirse una gran reputación. Para 1782 participaron de varias reuniones de intelectuales y dejaron en claro que su orden, lejos de fantasías sin sentido, mantenía un vínculo más interesante con la realidad. La mayoría de los presentes asintieron al escuchar estas palabras y un murmullo lo llenó todo. Sí, era momento de abandonar el sistema templario. Los Rosacruces intentaron poner un paño de agua fría al clima agitado. En vano. Se dice que incluso representantes principales de la estricta observancia se pasaron de bando, demostrando lo obsoleta que una organización iba quedando con respecto a la otra. Así, los Illuminati se convirtieron en el nuevo faro. Adam tenía entre sus manos una posibilidad única, pero tuvo que admitir que dar el próximo paso no parecía del todo fácil. ¿Cómo lograr ahora hacer congeniar los intereses de todos los que se habían sumado a sus filas? ¿Cómo lograr instaurar un nuevo orden donde los intelectuales tuvieran mayor preponderancia y pudieran construir un mundo donde rigiera la razón? Mientras intentaban dar respuesta a estas difíciles preguntas, surgieron, como era de esperarse, algunas asperezas internas. Asperezas para nada menores que, más temprano que tarde, pusieron contra las cuerdas la continuidad de la orden. Adolf creía que había ayudado a Adam más de lo que Adam era capaz de asumir. Por eso, cuando el otro empezó a desoírlo, la tensión entre ellos aumentó. Adolf, entonces, escribió una acalorada carta en la que mencionó a Adam que no debía olvidar su importante rol. De lo contrario, muchos de los secretos de los Illuminatis, como sus nombres, podían ser denunciados a los jesuitas o los rosacrucianos, que seguían ansiosos por una venganza. Adam, lejos de dejarse extorsionar, vio en este acto una muestra definitiva de cómo Adolf había perdido el rumbo.
Además, lo acusó de ser muy poco juicioso y se preguntó si realmente había sido provechoso incorporar a tantos miembros diversos a su agrupación. Sin ir más lejos, ¿no era algo mínimamente peligroso tener entre sus adeptos a personas que defendían el modelo absolutista o que habían sido parte de los masones? ¿Cómo sabían que no estaban reclutando espías? Adolf optó por reírse de Adam y su paranoia, aunque tiempo después quedaría comprobado que por aquellos años los Illuminatis habían estado admitiendo a personas cuya única misión era la de contar qué era lo que ocurría entre sus entrañas. Uno de los casos más resonantes es el de Goethe, el prestigioso autor del Fausto, que estaba allí con el fin de investigar a la reciente y popular orden. Con un clima que pronosticaba un inminente caos, Adam y Adolf decidieron llevar sus diferencias fuera del círculo privado, y en 1784 los Illuminatis celebraron un congreso en el que se decidió que era necesario construir un nuevo tribunal superior. Sin embargo, quedó claro en el mismo congreso que Adam seguiría siendo parte crucial de la toma de decisiones, cosa que la mayoría no veía mal. Esto fue para Adolf un duro golpe. De algún modo todos estaban a favor de Adam, lo que lo dejaba en una clara desventaja. En lugar de continuar con sus extorsiones, entendió que había sido vencido en buena ley. Acordó silencio y discreción. Entregó todos sus papeles como miembro de la orden y en julio de aquel año abandonó a los Illuminatis. Adam agradeció a todos por su apoyo y entregó la dirección de la orden a Johann Martin, un condecorado conde. Parecía que el terreno se preparaba para nuevas épocas doradas. Pero había un problema. Todas estas disputas habían hecho que las autoridades se fijaran en todas estas logias que habían aparecido. El rumor que empezó a circular entre los civiles ajenos a estas cosas era que hombres poderosos se estaban organizando entre sombras para tratar de cambiar el curso de la historia, ignorando el bienestar de la mayoría. Se decía sin pruebas aparentes que los Illuminatis y las órdenes secretas en general, lejos de ser solo espacios de debate, eran resguardo para planes que incluían asesinatos y atentados. Se decía que en su núcleo las organizaciones secretas deseaban arrebatar el poder a quienes lo tenían para armar un nuevo poder, lejos de las creencias predominantes, rindiendo culto a dioses ya desaparecidos y entregando vidas humanas en desgarradores rituales. Con todas estas historias alimentadas por los medios de comunicación del momento, el príncipe electo de Baviera encontró la excusa oportuna para prohibir todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación. Aquel fue el primer paso para que se iniciara una ardua persecución. La disolución. El 2 de marzo de 1785, todo aquel que había juntado algo de rencor hacia las organizaciones secretas encontró una causa a la cual unirse. Ese día se catalogó a los Illuminatis y los francmasones como traidores y enemigos. Incluso se llegó a publicar el nombre de muchos de ellos y hubo redadas domiciliarias que tuvieron amplia repercusión. El poder de turno no perdía oportunidad de hablar de cuán radicales parecían los métodos de estas órdenes, a las que demonizaron con total impunidad y sin pruebas del todo contundentes. El Papa de ese momento se manifestó al respecto, aclarando que cualquiera que formara parte de una orden estaba denostando la fe católica. Agitadores anárquicos, seguidores de Satán con ansias de sembrar la maldad sobre la faz de la tierra, corsarios, piratas, brujos despiadados, cualquier descripción parecía destinada a acabar más y más la fosa sobre la que habían arrojado a las sociedades secretas. Cada una de estas descripciones también empezaron a desvirtuar la realidad de dichas organizaciones, que no tuvieron chance de defenderse en público. Adam logró mantener su posición de fundador en secreto durante unos meses. Sin embargo, cuando lo quisieron obligar a aceptar su fe católica, no pudo renunciar a sus ideales y prefirió huir, comprobando las sospechas que ya habían caído sobre él. Se cree por esos años, Adam recibió la ayuda del duque Ernesto II de Sajonia-Altenburgo y vivió en Gotha, escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo. Claro que hubo focos de resistencia, pero se cree que tan candentes fueron los movimientos anti-Illuminatis que todo intento por sobrevivir fue aplacado sin piedad. Se dijo con orgullo que la desarticulación de la orden había sido completa. Por si acaso, en 1787 se aseguró que quien formara parte de una orden secreta o quisiera reclutar a personas podría ser condenado a muerte. A los 81 años, Adam moría. Con él se moría posiblemente la historia de los Illuminatis. La etapa parecía cerrada.
Sin embargo, entre los círculos autoritarios, los rumores persistían. Eran rumores que no paraban de reproducirse. Decían que a pesar de todos los esfuerzos hechos, los Illuminatis habían logrado reencontrarse. Decían que aún seguían operando entre sombras. Decían además que no solo seguían vivos, estaban fuertes, más fuertes que nunca. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Empieza la paranoia. Hay quienes sostienen que luego de todo lo narrado, los Illuminatis decidieron redoblar su clandestinidad y tener una posición mucho más activa. Sí, al querer combatirlos, los habían vuelto más peligrosos. En 1791, un párroco francés llamado Jacques-François Lefranc publicó un popular libro en el que aseguró que la Revolución Francesa había sido planificada y financiada por sociedades secretas que se creían obsoletas. Otros dos autores, el ex jesuita francés Augustin Barruel y el erudito escocés John Robinson, hicieron una gran campaña para fomentar los contenidos de este libro. Los historiadores coinciden hoy día que todos fueron intentos por reducir las culpas reales de la revolución y encubrir los malos desempeños de las figuras de poder del momento. Después de todo, era más fácil decir que la revolución había sido un acto orquestado por personas que odiaban al sistema en lugar de analizar en qué había fracasado el poder para desatar el descontento social. Por si acaso, el ministro de Estado bávaro vigente en 1799 remarcó la necesidad de prohibir las organizaciones secretas. Pocos supieron entonces que él había llegado a ser Illuminati, y se cree que su gran campaña de desprestigio estuvo pensada para apuntar hacia afuera y ocultar un pasado que lo podría haber llevado a enfrentar graves consecuencias. Para saber qué tanto había escalado la leyenda de la influencia Illuminati en los eventos mundiales, basta con saber que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, escribió una carta asegurando que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para librarse de la presencia Illuminati en su país. Años después, el tercer presidente del país, Thomas Jefferson, fue acusado falsamente de pertenecer a la organización, lo que a su vez empezó a generar renovadas ideas donde la paranoia parecía no tener techo. Así se instauró la posibilidad de que ahora los Illuminatis estuvieran en concreta relación con los actores políticos más destacados. Pero entonces, ¿buscaban favorecer al status quo o desaparecerlo para siempre? La respuesta parecía esquiva, y más confusa se volvió cuando William Guy Carr, un fundamentalista cristiano y escritor de teorías de conspiración y antimasónicas, hizo una polémica revelación en uno de sus libros en 1955. En el mismo publicó supuestas cartas enviadas entre un militar confederado y un francmasón que también había estado ligado a los Illuminatis. Dichas cartas se habrían enviado entre 1870 y 1872, y según el escritor eran conservadas por la biblioteca del Museo Británico. Dichas misivas hablaban de cómo los Illuminatis tenían un futuro ya escrito para el mundo, un futuro al que habían abonado generando las guerras mundiales y preparando una tercera. ¿Con qué fin? El establecimiento de una nueva estructura dominante. El Museo Británico siempre negó la existencia de dichas cartas, pero la semilla estaba instaurada. ¿Quién decía la verdad? El hombre que terminaría dando un golpe definitivo sería un escritor bastante peculiar, un escritor ligado a la magia del caos y a la revista Playboy. Illuminatis Pop. Uno de los factores que aumentó la presencia mítica de los Illuminatis tuvo lugar en la década de los 60, cuando apareció publicado un libro llamado Principia Discordia, que establecía un sistema de creencias conocido como discordianismo, y que en parte promovía la subversión del orden social y la desobediencia civil. Si bien se trataba de una especie de parodia, aquellas páginas estimularon a muchos. El hecho de que por esos años se empezara a revelar que instituciones como la CIA admitían la presencia de programas secretos ayudó a que la imaginación se disparara sin límites y la desconfianza se volviera moneda corriente. Uno de los seguidores del discordianismo era el escritor Robert Anton Wilson. Wilson era un escritor de la contracultura ligado a corrientes místicas que creían en el arte como herramienta de provocación. Bajo esta premisa, en el año 1967, cuando trabajaba para Playboy, él y un colega comenzaron a enviar cartas falsas de lectores hablando de esta organización de élite secreta llamada Illuminati. Luego enviaron más cartas para contradecir las que acababan de escribir. El plan era difundir la desinformación a través de todos los portales para generar el caos. Luego editaron la trilogía Illuminatus, que generó vínculos entre los Illuminatis y acontecimientos como la muerte de J.F. Kennedy. Los libros fueron un éxito, se adaptaron en una obra de teatro en Liverpool y fueron replicados por algunas revistas que jamás aclararon que eran de ficción.
Tan lejos llegó todo, que el universo Illuminati terminaría vinculado al hip hop, de la mano del legendario Prodigy, que en una de sus canciones escribiría: "Los Illuminati quieren mi mente, mi alma y mi cuerpo". El contenido de esta trilogía sirvió también como inspiración para obras como El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios de Dan Brown, que fueron un éxito arrollador en taquilla y revivieron la pasión por teorías que hablan de agrupaciones ancestrales que, estando por encima de todos, nos manejan como títeres. La finalidad de estas agrupaciones al día de hoy, bueno, depende a quién se lo pregunte. Algunos dicen que los Illuminatis buscan ejercer un control subliminal sobre la población. Quienes adhieren a esto sostienen que grandes figuras como Beyoncé, Jay-Z, George Bush, Hillary Clinton, Kanye West, Lady Gaga o Miley Cyrus serían efectivamente Illuminatis que nos lavan el cerebro sin que seamos conscientes. Estas ideas se expandieron al corroborarse que muchos de estos artistas suelen usar una iconografía por demás sugerente. Resulta, como ya mencionamos, que uno de los símbolos más representativos de esta controversial congregación secreta es la pirámide con el ojo de la providencia. Hay que aclarar que esta pirámide no es exclusiva de los Illuminati, pero del mismo modo es cierto que es imposible usarla sin que se genere un vínculo directo entre una cosa y la otra. Desde sus primeros años, Jay-Z, por ejemplo, fue muy propenso a usar esta clase de iconografía en sus shows, en sus artes de tapa e incluso al momento de posar frente a una cámara. Tan común se hizo verlo haciendo un triángulo con las manos que muchos periodistas lo consultaron al respecto. Jay-Z siempre respondió con una sonrisa, que lo que hacía con sus dedos era el símbolo de un diamante, como una especie de manifestación de sus ansias por vender muchos discos. Esta respuesta calmó las aguas por un tiempo, pero luego las teorías de que algo ocultaba volvieron a emerger, más precisamente cuando en el año 2018 Jay-Z presentó documentos legales para obtener los derechos exclusivos del icónico símbolo. Algo extraño, ¿verdad? Otros dicen que los Illuminatis realizarían estrafalarios rituales en los que usarían a niños e inocentes para así asegurarse la inmortalidad. Gracias al contacto con fuerzas del más allá, estas sociedades secretas también se encargarían de beneficiar a sus elegidos, dándoles fortunas y eliminando a sus competidores más directos. Pero entonces, ¿quieren jugar con nuestra mente o quieren usarnos como una granja de la cual alimentarse? De un modo o de otro, los Illuminatis, que comenzaron siendo un grupo de intelectuales de segunda mano, hoy serían los dueños de la realidad. O eso se cree, o eso se quiere creer. Qué es verdad y qué es mentira en toda esta historia nuevamente queda en sus manos. Así que si alguno se le acerca y les pregunta, por las dudas, nosotros nunca nos hemos conocido.